Pero ¿qué pasa si Harper dejó a Ñinga al ganador de la batalla real y ese puesto queda vacante? Exacto, aunque no logra hacer la victoria, si logra hacerle un daño físico enorme y significativo a Randy Orton. En su idioma o en cualquier idioma lo ha recalcado. Cortarle la cabeza a la víbora de grama sería muy sencillo. Yo quiero en el día de Elimination Chamber eliminarlo. Y Randy Orton lo está estudiando. Es un espécimen sumamente extraño, no solamente en su físico, sino en su estilo. Está contraatacando, aplica cantada a la cabeza de Orton. Orton se lo quita encima, tacleada para la víbora encima de él. Con enganche rápidamente, Luke la cuenta en uno. Ahí está. Cuando los Wyatt se hicieron campeones en pareja, y eso incluye obviamente a Randy Orton, Luke quedó como el cargatítulos. Y de alguna forma él siente que esa posición de campeón debió haber sido de él y de Bray, no de Randy, que estaba llegando, era un recién llegado a la familia. Y está repensando el asunto Randy Orton. Se sale y lo ataca afuera Luke Harper. Tremendo cuchillo en la garganta. ¡Wow! Derecha. ¡Qué sopapo! No hay respeto alguno para Randy. Es demasiado potente este grandulón. Contra la barrera, la víbora. Interrumpe el conteo, es astuto también. Y Luke Harper vuelve a castigar en la cara a Orton. Y lo peor de todo es que Bray no puede estar cerca de esto porque Bray... ¡Oh, no! ¡Ey! Sobre la mesa del lado, de cara rebota Randy Orton. Bray tiene que prepararse para su lucha más adelante dentro de la cámara de la eliminación. Carlos, recoge tu cosa por si acaso. Sí, por si acaso. La acción regresa al ring momentáneamente. Susto pasamos ahí. Ataca Luke. Se defiende con el antebrazo al frente Orton. Se impulsaba, pero no lo dejan proseguir luego de despegar de las cuerdas. Lo impactan con una poderosa patada voladora. Justamente lo que señalabas, como este monstruo que parece una torre humana puede desplazarse de esa manera y lanzar esas patadas como un crucero. Derechazo para Randy Orton. Piernas como de gelatina en la víbora, cuidado. Pero de todas maneras impacta en la cabeza con tremendo derechazo en el coco. A Luke al caer se dio también en la cara contra el filo del ring. A veces me pregunto si Randy Orton de alguna manera está haciéndonos creer que es parte de los Wyatt o realmente se cansó de pelear contra ellos y decidió ser uno de ellos. A veces tengo mis dudas, Carlos. A veces de verdad no entiendo. En control de la situación en ese justo momento Randy Orton y el público lo apoya. Harper tratando de reencontrar el camino. Randy Orton acaba de ganar una batalla real espectacular, sacando del camino a grandes nombres de la industria como el Undertaker, Goldberg, Brock Lesnar y muchos otros para ir a ese evento estelar en WrestleMania. Se castigaban de parte y parte con sendos puños, pero ahora meten duro de espaldas en la esquina a Harper. Lo sacan del ring y lo persiguen. Cuidado, otra vez junto a la mesa de al lado. De cara contra ella, rebota la cortesía de Randy. ¡Ahora! Lo dejan caer encima de ella y termina ya al pie de nuestros amigos alemanes. Cuidado que esto podría terminar como lo de Nati y Nikki, o sea, con conteo de 10 para ambos. Miren, escuchan. Espantoso. Se dio cuenta de la cuenta. Sí, el conteo va por 4 para ambos. Lo traen por la propia barba. De vuelta al ring a Luke Harper. Randy no va a permitir eso. Que esto termine así. Ahí lo cubren, enganche de pernil. La cuenta en 1, en 2. Se salva Harper. Bueno. Si Harper se recupera, creo que ese impacto contra la mesa de nuestros compañeros en inglés la va a pagar caramente la víbora. Cerrado el candado a la cabeza de Luke Harper. Lo han aminorado. Sonríe, como siempre suele hacer cuando sabe que está en ventaja Randy Orton. Yo me pregunto qué hubiera pasado si Bray Wyatt hubiese estado como, no sé, como siempre, en su silla mecedora, desde afuera viéndolo todo. Si hubiese sido más impulso para Randy o más impulso para Luke. Porque de alguna forma Randy podía querer lucirse ante él, pero más que nada Luke quiere decirle a Bray: yo soy mejor que tu otro hijo, que tu otro hermano, que tu otro discípulo. Y añadiendo a eso, yo sospecho que si Randy Orton
estuviese en una situación sumamente comprometedora en la lucha, podría aparecer Bray Wyatt. ¿Qué? Sospecho eso. No, no creo. No, es que nunca ha pasado, ¿verdad? No. Yo pienso que en este momento Bray le dijo, para que podamos hacer las cosas correctas, tenemos que separarnos por un rato. Al final de la noche comenzaremos nuestro reinado de los Wyatt. ¿Y tú le crees a Bray Wyatt? ¿Y por qué no? Si siempre le he creído, yo he sido muy... ¿Y por qué no? Desde el primer día. El rey de los mentirosos se llama Bray Wyatt. No, es un hombre muy inteligente. Es un dios a su manera, Wow, pero lo es. lo dejan caer como ropa recién lavada sobre la cuerda superior para que se lastimen el abdomen a Luke Harper. Y Randy Orton tiene un tiempo perfecto. Hace las cosas con una quietud maravillosa. Tiene tiempo de posar porque el universo lo disfruta a rabiar. Y sobre todo las féminas miembros del universo de WWE. Muchas tomando fotos ahí. Yo pienso que la admiración, para serte honesto, Carlos, viene de todos los tamaños, todos los colores y todos los sabores. Es siempre un favorito del universo. Pero hay muchos gritos. Sí, yo soy hombre y yo también grito ¡ah! Sí, como niña. ¿Y por qué no, pues? ¿Y por qué no? Hay que subir, ataca salvajemente. hay que subir la voz para gritar más duro para que se escuche más. Randy Orton. El compás abierto en Luke, lo pisotean en el abdomen, le sacaron el aire. Yo conozco muchas niñas que gritan más fuerte que muchos hombres y pegan más duro que muchos hombres. Bueno, no quiero Si no, hablar. pregúntale a Karina. No. Ay, perdón. Sí, yo Me iba... soñé a tu esposa. Por eso es que no te puedo contar nada de lo que me pasa en la casa. Si no me lo cuenta ella. Cerrado el ataque de Poderoso, el candado. Así es, la víbora. Quizás futuro campeón de WWE otra vez en WrestleMania. Está haciendo lo que mejor sabe hacer, deslizarse como una culebra. Y Luke trata de prenderlo de una pierna, pero no puede. Sigue sintiendo los efectos del candado. Wow, rápido el ataque con un gancho al abdomen de Randy Orton. Derecha en la cara. Wow, cuchillo a la garganta. Uppercut de Orton ahora para Luke, que termina de espaldas en la esquina. Lo sacan de ahí y lo meten duro. De espaldas en la esquina puesta, pero sale al frente con ese impacto de arriba. Y otro antebrazo más. Una rodilla en tierra pone Randy. Se incorpora, está mareado. Logra llevar contra la esquina opuesta a un Luke Harper que evita el esquinero y viene con antebrazo en la cara para Randy. Mira. Miren eso. Qué increíble. ¿Cómo puede hacerlo? ¡Qué giro que sentó un bombazo! 275 libras, Carlos. Y ahora, super patada en la cara. Queda tendido Randy Orton. Puede perder aquí, enganche, cobertura. 1, 2, sí, no. Estas patadas de este individuo son absolutamente fulminantes. Vean eso. Ahora, le monta el peso encima, señalé antes, 275 libras, medio engancha una pierna, no es suficiente. Lo pateaba Randy Orton, trata de sacarlo del ring a través de las sogas, trata de ingresar ahora a Luke y lo enganchan entrando. Y la gente sabe lo que viene por ahí, pero no, se le adelanta a Luke, guillotinazo en la garganta para Orton. Se salvó de esa DDT modificada. Y ahora, la guillotina puede ser para Randy Orton, cuidado. Lo tienen enganchado por las piernas. Y Luke Harper castigando con guillotina. Mientras los veo competir, más siento que Bray no pudo solidificarlos como hermanos. Papá, porque los tres serían imparables, indestructibles, indomables. Qué gran combate ha hecho Luke Harper. Oye, y la gente lo está animando. Vamos, Harper. Increíble, pero cierto. Derechazo que frena Harper cuando trató de atravesar las sogas para caerle encima a Orton. Ingresa la víbora. Pero lo sacan a Orton del ring. Viene Luke, viene Harper. Super topetazo, suicidio increíble. Manda Orton sobre la mesa de transmisión en alemán. ¡Wow! Y la caída también fue aparatosa para Harper. Le puso demasiado impulso, Carlos, y no pudo controlar su cuerpo, que yo también aparatosamente. La peor parte, obviamente, la lleva Orton. ¡Wow! Qué gran sorpresa para nuestros queridos amigos que están por primera vez transmitiendo en alemán aquí. Que aprendan, así se aprende bien, papá. A puños. Sigue el ataque de Harper. Ey. Cuidado que no me gusta esto. Sí. No me gusta esto. Por si acaso. Lo vuelven a elevar y lo dejan caer sobre la mesa de transmisión en inglés y de espaldas a Randy Orton. Carlitos, la cosa se complica cada vez cuando comienza con una mesa, se convierte con epidemia.
El público de pie aplaudiendo a Luke Harper. Contra lona de poder sobre el piso. Acaban de masacrar la espalda de Harper contra el piso. Y obviamente eso puede impedirle cualquier otra movida que quisiera hacer sobre la víbora, aunque la víbora también ha estado bastante aporreado y vapuleado. Pero la cuenta es para ambos en ese momento. A por 6. Sí, pero yo no creo que Randy Orton quiere ganar de esta manera, Carlos. Un combate tan importante. Bueno, es un rival sumamente difícil. Regresa Orton. Se suspende la cuenta. Ahora está regresando también Harper. Porque de alguna manera ambos quieren llamarle la atención al patriarca. Ambos quieren decir, yo soy mejor que el otro. Antebrazo en la cara de Orton. Está escalando las sogas Luke Harper. Pero está al otro lado. Sigue ascendiendo. Y también Randy Orton. Oh, no. Busca el superplex. Gancho, le abre compás a Luke Harper. Lo tiene en una situación comprometedora como él lo quería. Ahora, no sé exactamente lo que quiere hacer, pero sea lo que sea. Sí, posiblemente superplex. Bastante feo. Carlos, 275 libras, un hombre de 2 metros. Si lo enganchan, lo va a poder hacer. Pero tiene que llegar arriba. ¡Viene! ¡Superplex! ¡Increíble! Ustedes escucharon eso en casa, estoy seguro. El impacto fue espantoso. Y la caída de este troglodita llamada... ¡Ey! Escuchen eso. La desguañingada de Harper. Bueno, también le recibió que no hubo Orton. sonido, pero fue un tancanazo enorme. Esta movida es la desguañingada de Harper. Harper no va a poder ser el mismo en la contienda. Y eso es grandioso, dice la multitud aquí en Phoenix. Cubren a Harper. 1, 2. Mira que Harper ha dado grandes contiendas, pero esta es de las mejores que recuerdo. ¡Wow! A mi manera de ver, la mejor de todas, sí, señor. Y contra Randy Orton, que no es ningún torombolo. Es que se ha crecido ante un rival tan importante. Bueno, está peleando por su familia también. Eso lo enardece, lo inspira. Claro. Derechas de Orton. Sopapo de Harper. Toma y daca, patada al abdomen de Harper. ¡Qué guerra, qué combate! Falla Harper, lo hicieron fallar, lo enganchan. No, le bloquean el LKO a Randy. Lo miden. Lo bloquean a Harper. ¡Oh! ¡Brutal! Lo engancharon y luego lo mandaron de espaldas durísimo contra la lona y ahora lo cubren enganche de pierna. 1, 2. Y con la fuerza que se necesita para hacer algo como eso. Cómo lo engancha, cómo lo pone a volar, cómo lo embiste, cómo lo controla, cómo navega por el agua siendo una serpiente. ¡Ja! Las serpientes también Mucha nadan. experiencia, mucha técnica aprendida a nivel de lecciones de padre a hijo y también por experiencia en el ring. Así es, papá. 3 generaciones. Padre, abuelo, tíos. DDT modificada. ¿La viste? ¡Y lo hizo! Ahora sí quedó listo para el arrastre de Luke Harper. Yo creo que Randy hace mucho rato consiguió un pasaje para el Salón de la Fama de WWE. Espero que le falte mucho, porque también tiene que faltarle mucho para un futuro retiro. Este hombre tiene mucho que entregar al universo. ¿Por qué no? Se campeón de WrestleMania, por ejemplo. No obstante el castigo recibido, porque este combate no ha sido en absoluto fácil para él. Para nada. Y acecha la víbora. Ahora sí puede ser la definitiva. Puede ser un RKO aquí, cuidado. ¡Patada! Wow. Al mentón de Randy Orton. Mira, lo está midiendo. Creo que le volaron un diente o algo así. Y yo que decía que después de ese superplex no iba a ser el mismo Harper. Me equivoqué. Mareadísimo, groggy, Randy, otra patada más en el mentón, lo desploman. No. La cobertura con enganche, 1, 2 y por poquito. ¿Cómo recorcholis Randy Orton puede impedir este conteo de 3? Mira. Ya lo tenía listo para el arrastre. Luego un par de patadas al mentón, certeras, devastadoras. Vamos a la segunda patada ahora, observen. Luke Harper para engancharle la pierna y vencerlo. 1, 2 y 3, pero no. Y esta repetición sí tuvo audio. Y estoy seguro que la gente escuchó el infernal sonido de esa bota número 59 contra la barbilla de Randy Orton. Trata de cerrar con broche de oro Luke Harper. Oye, después de esto, ¿tú crees que Bray repiensa a la familia? Reacciona.
Le bloquean el RKO a Randy. Regresa con patada en el pecho. Harper, patada bajita para Randy Orton. Inesperada en el Naruto. Lo engancha, lo levanta. ¡Bombazo! Wow. 1, 2 y sigue con vida. Y no sé ni cómo Randy Orton. Una derrota de Randy Orton sería garrafal bajo todo punto de vista. Desde el punto de vista más ligero, bueno, no impresionaría o decepcionaría al patriarca, pero lo que más me importa, Carlos, es que es el hombre que acaba de ganar la batalla real y va para WrestleMania, para el evento estelar. Miren esa altura que logra con el cuerpo de Randy Orton y el estrellón brutal. Una vez más cerquísima de la victoria, Luke Harper. ¿Cómo va erguido Randy Orton a WrestleMania para enfrentar a quien sea campeón de WWE llevando esta derrota de Elimination Chamber en la cabeza? Es muy difícil, muy difícil. Esta tiene que ser la lucha en la cual ha sido más exigido en su carrera aquí en WWE, Luke Harper. La cabellera empapada de sudor de Harper. Te lo dije, lástima que se separaron, porque ellos dos, más Bray, papá, no hay quien pueda con ellos. Ahora, siendo un tanto positivos, quizá luego de esta guerra encarnada nazca o florezca nuevamente el respeto familiar. Bueno, a lo mejor eso es lo que quiere Bray, que de alguna manera ellos entiendan así a puños y finalmente cada uno respeta al otro más y puedan consolidarse como hermanos. Pero en este momento no. Y la gente lleva la cuenta de los golpes. Vamos a la delantera Harper. El giro, le bloquean el lazo. RKO de la nada. Queda tendido a Luke Harper. Enganche 1, 2 y se impone finalmente Randy Orton. Luego de una dificilísima batalla. Aquí está el ganador. Randy Orton, el RKO que tanto le había costado, finalmente le dio al 1-2-3 poquito inglés.